Doctor Omar Videa es nuestro primer entrevistado hoy, de varios que tendremos como siempre todas las noches aquí en el Noticiero Hoy Mismo. Doctor Omar Videa, internista, consultor, asesor de Noticieros Hoy Mismo. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidencia del Noticiero Hoy Mismo. Estamos aquí prestos para seguir orientando a la población en este tema en relación a COVID-19. Muy bien, hay 3-4 temitas importantes, doctor, que yo quisiera su opinión esta noche. La primera, el primer tema. Son más de 600 pruebas que están pendientes de procesarse, PCR, para determinar si estas 600 pruebas son positivas o negativas. Más de 600, doctor, hoy, 5 de mayo. O sea que lo que estamos analizando, las gráficas, las estadísticas, las proyecciones, es en base a resultados mentirosos. Por un lado, mentirosos quiero decir que no son ajustados a la realidad. Son reales, claro, cuando dicen que son positivos o negativos, pues ahí están los resultados. Pero no nos dan el contexto de hoy, sino que es el contexto de hace 2 semanas. Y si tenemos más de 600 pruebas pendientes de procesar, entonces, ¿en qué estamos, doctor? Sí, efectivamente hay un retraso en lo que es la actualización de las pruebas PCR por parte de los diferentes laboratorios que tienen al pendiente sacar a esta mora. Es una mora que día a día va avanzando, pero que lógicamente no nos da el contexto del día, de la actualidad. Pero fíjese que para hacer un análisis hemos tenido la buena noticia de poder compartir con los amables televidentes de hoy mismo una información que nos va a permitir tener un contexto real de la situación. Es una muestra, considero yo, significativa en relación al número de pruebas que se ha estado reportando en los últimos días, y es unos datos que nos han confiado las autoridades del Seguro Social en relación a los resultados que se han obtenido el día de hoy. Y es bien importante porque estas muestras fueron tomadas entre el día de ayer y el día de hoy. Son poder palpar la situación de manera real o actual, que nos permita tener también una comparación en relación a los resultados que hemos venido teniendo de los últimos días y estos resultados del Seguro Social, que con 73 pruebas creo que nos va a ayudar a orientar a la población en función de lo que estamos viviendo actualmente en el país. Muy bien, antes de dar el resultado de esas 73 pruebas entre ayer y hoy, que son los datos más reales, porque son de ayer y de hoy, del Seguro Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Es así? Sí, es correcto. Muy bien, es correcto. Pero antes de eso quiero decirle que de las pruebas realizadas hoy, las que nos van a dar a conocer hoy en Sinajer, más de 100 son positivas, doctor. Ojo a eso. Nuevamente, más de 100 pruebas que nos van a dar a conocer más adelante una cadena, Sinajer, las autoridades, más de 100 son positivas y la mayoría son de Cortés, doctor, nuevamente. Sí, es correcto, licenciado Melgar. Si usted recuerda, el día jueves, cuando planteábamos el panorama para el país, hablábamos de que si se realizaban más de 300 pruebas diarias, iban a salir 100 positivas. Eso es lo que estaba dando el modelo matemático, porque tenemos que analizar estos modelos en función a las capacidades instaladas que se tienen en relación a las pruebas que se reportan diariamente. Y en esa relación, cada vez que nosotros tengamos más de 300 pruebas reportadas, habrán 100 casos nuevos. Esa es la tendencia, es por ello que hablábamos que nos vamos a un escenario donde lo mínimo a reportar de manera diaria serán 100 casos positivos, y en la medida que vayamos actualizando esas pruebas, lo que va a ocurrir es que ese número se va a elevar, porque la positividad actual del país en relación a las muestras del día de ayer y hoy es del 45%. 45%. Es decir, de 10 personas, de 10 pruebas, ¿le salen 5 positivas? ¿La mitad? ¿La mitad? ¿Salen positivas? La mitad. ¿Esa es la tendencia a nivel nacional? Sí. Esa es la tendencia a nivel nacional en la actualidad, porque este es un muestreo efectuado en la ciudad de San Pedro Sula y en la ciudad de Tegucigalpa. Y para entrar en materia, si usted gusta, le comparto que se efectuaron hasta primeras horas de la tarde en San Pedro Sula 33 pruebas, de las cuales 22 salieron positivas y 11 negativas. Eso le da una positividad del 66% en San Pedro Sula.
66% de positividad en las pruebas del Seguro Social entre ayer y hoy en San Pedro Sula. O sea, no es de dos semanas atrás. Es de ahora. Es correcto. Si usted recuerda, licenciado Melgar, y su teleaudiencia, habíamos presentado hace 2 semanas un cuadro donde hablaba de la positividad de pruebas de San Pedro Sula, a nivel de todo lo que había reportado el Laboratorio Nacional de Virología. Hablaba de un 36%. Ahora San Pedro Sula, con este muestreo, que es muy importante porque representará aproximadamente más del 30% de las pruebas que se reporten hoy, está llegando al 66%. O sea, la positividad va en incremento. En San Pedro Sula. ¿Y aquí en el Distrito Central? En San Pedro Sula. En el Distrito Central hasta horas de la tarde, porque este laboratorio del Seguro Social está trabajando 24/7. Hasta un corte en la tarde llevaban ellos 40 pruebas efectuadas, de las cuales 11 habían salido positivas y 29 negativas. Eso le da un porcentaje del 27% de positividad en Distrito Central. En San Pedro Sula, de 10, 6 salen positivos. En Tegucigalpa podríamos decir que de 10, 3 salen positivos. Es correcto, y a nivel nacional, si juntamos esos números, la mitad de los que les hacen pruebas en este momento están saliendo positivos. Eso sería el termómetro de lo que está pasando del COVID-19 actualmente en el país. En relación al reporte... Y de las 600 pruebas, por ejemplo, que están pendientes y que usted y yo aquí en el noticiero hemos estado luchando tanto para que estas pruebas se procesen tan pronto como sea posible para que los análisis sean reales, ¿qué porcentaje cree usted que vamos a tener ahí positivos? El 30% es lo mínimo, o sea que serían entre 200 y 250. Así con toda la seguridad, porque la tendencia en 2 semanas no ha variado. Varía 1 o 2 puntos porcentuales. Claro, va a ir incrementando la positividad, como usted lo ve en este ejemplo real, porque estas no son pruebas rápidas. Estas son pruebas PCR que se irán sumando a los reportes diarios del Laboratorio Nacional de Virología, que es el encargado de recobrar la información tanto de los laboratorios privados como el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Le tengo una gráfica que quiero compartir. Es una gráfica de las últimas horas, de hoy. La demanda de recursos sanitarios llega a un pico que depende de la exposición de la población. Para julio, para el 1 de julio, los casos leves podrían ser 160.358, dato a nivel nacional. Moderados, 70.348. Graves, 50.159. Y críticos, 12.082. Así como va la cosa, así como va la tendencia. Esa es la proyección al 1 de julio. ¿Usted coincide, doctor? En la medida que podamos certificarlo, el detalle, licenciado Melgar, es que probablemente esa tendencia, que la matemática ha sido exacta y lo que se ha retrasado es el número de pruebas, porque en la medida que las semanas van incrementándose, ese factor exponencial que uno calcula para sacar la cantidad de positividad que tendrá la siguiente semana debe ir de acorde a una exigencia de mayor número de pruebas. Entonces, si nosotros incrementamos el número de pruebas, sí, o sea, aquí estamos claros, aproximadamente la otra semana vamos a estar teniendo a nivel nacional entre el 40 y el 50% de positividad. Entonces, si nosotros vamos a ir realizando 500 pruebas, vamos a tener 250 casos positivos por semana. Si hacemos 1000 pruebas, vamos a tener 500 diarios. Esa es la realidad, 500 diarios. Si hacemos 1000 pruebas, dentro de una semana ese va a ser. Una vez saltada la mora y poniéndonos en el contexto actual, mire, estos datos que he analizado en este momento, que son muy frescos, nos da la realidad. Y agradecemos al Seguro Social, sin duda alguna, con esta información, porque permite también actuar, porque fuera de la crítica, en este momento tenemos que unirnos todos. Es el momento de decir, no podemos esperar que esto se aplane en este momento, sin la tendencia es que la positividad aumente. Fuera de lo que puede ser el número de pruebas, aunque hagamos el mismo número de pruebas, van a haber más casos positivos, porque el virus circula mucho más en el ambiente y por sobre todo en San Pedro Sula, como usted lo ve, que es prácticamente un 20-30% más de lo que existe en Tegucigalpa, y lastimosamente en Tegucigalpa se siguen sumando colonias. Con la información que estas personas que salieron positivas hoy en Tegucigalpa aparecen de la colonia Tiloarque, ¿sí?, del barrio Abajo, de la Torocagua, de la Cerro Grande zona 2, Aldea Santa Rosa. Esa zona sur hay que prestarle mucha atención de Tegucigalpa. Recuerde que ya hay casos en el Manantial, en Aldea Santa Rosa,
en Río Grande, mucho cuidado. Pienso que hay que enfocarse mucho en estos sectores periféricos, no solamente en el área de Comayagüela, que estamos claros que es, diríamos, el foco principal de casos, pero la periferia se está contagiando y se está diseminando y se están sumando mucho más colonias. Estos datos son confirmados, no son datos extraoficiales, no son datos supuestos. Cuando la persona llega al centro asistencial, da su dirección y en la dirección aparecen registradas estas colonias, que muchas de ellas, o considero que las 5 vienen a ser reportes nuevos, y es muy importante para que se pueda hacer la contención, porque tenemos que comprender que la gente de estas colonias está saliendo y sale a los supermercados y sale a las tiendas, donde salen también de otras colonias que no tienen todavía casos, y es ahí donde se puede migrar el virus. El virus lo están llevando a las casas de los contactos que han tenido en algunos centros. No hay necesidad de visitar esas colonias que aparecen ya confirmadas con casos de COVID-19. Sencillamente miremos cuáles son las zonas de concentración o los comercios donde se concentra la actividad, que son mercados, supermercados, gasolineras, tiendas de abastecimiento. Entonces, mucho cuidado, porque ya desconocemos de dónde procede cada persona y vemos cómo el virus se ha diseminado, en particular en las últimas semanas, en lo que es el Distrito Central. Entre barrios y colonias ya casi son 70 aquí en el Distrito Central. En la colonia La Rosa, 21 casos, que es la colonia que más reporta positivos de COVID-19. Las Torres, La Lincoln, Villadela, José Simón Ascona, Camposielo, Nueva Suyapa, San Juan Bosco, atención, San Luis, 1 de diciembre, Cerro Grande, La Divagna, Lomas del Guijarro, Villa Unión, Concepción del Río Grande, Terrasol, Aldea La Cañada, El Progreso 1, La Era 1, La Fuente, Las Mercedes, Santa Fe, Santa Rosa, Centroamérica Oeste, Villanueva, Torocagua, Barrio Abajo, San José de la Peña, Betel, El Bosque, El Chile, La Leona, Pedregalito, San Pablo, Ciudad de España, La Alemán, Altos de Centroamérica, Cantarero López, Flor del Campo, Kennedy, La Peña, La Pradera, Lomas del Norte, Los Alpes 2, Los Pinos, Predios del Recreo, Residencial Santa María, Río Grande Norte, San Eugenio, La Flor número 1, Colonia Porvenir, Mateo, Monterrey, San José de los Llanos, San Miguel, Santa Cecilia 1, Satélite, 3 de Mayo, Villa Los Laureles, Urbanización Loma Verde, 64. ¿Usted tenía un par más? Sí, estaría la colonia Tiloarque, el barrio abajo, Tiloarque, en la zona del centro. Barrio abajo, aquí aparece reportado como, especifica Cerro Grande zona 2, no sé si la zona 2 es la que se tiene contemplado como la colonia, pero aquí estamos dando un sector ya determinado, ya por lo que refirió la persona cuando se fue a hacer la prueba. Estas son personas que llegan con los síntomas. Esto no son personas que se han ido a buscar. Entendamos que son personas que acuden porque tienen síntomas ya sea de fiebre, tos seca, obstrucción nasal, dolor de garganta. Por eso es que acuden, y en la atención se ha podido hacer estas pruebas. Recordemos también que de cada persona que se ha ido diagnosticando, aquí tenemos al menos 110 sospechosos a ir a buscar, porque 11, vamos a pensar que hay 10 por cada uno sospechosos, entonces son 110 más, que hay que intensificar esa búsqueda, pero eso facilita más, licenciado Melgar, cuando usted sabe que son casos de hoy. Es más fácil poderlos captar, poderlos hacer los cercos epidemiológicos, y que lógicamente sabemos que el Instituto Hondureño de Seguridad Social está acompañando en esa campaña también en función de poder rastrear a esos sospechosos, independientemente que ellos no sean beneficiarios de la seguridad social, porque ellos están con un compromiso franco en relación a la lucha y combate de COVID-19, porque esto puede diseminarse. Imagínense cuando ya los casos sigan aumentando. Hoy tenemos 65 casos nuevos de 100 que se habían reportado en 7 semanas en el Distrito Central, en Francisco Morazán. Por eso, solo en 5 días van 65 casos. Por eso la insistencia nuestra, doctor, de actualizar esas pruebas, de no tener pendientes a más de 600 pruebas ahí para ser procesadas. Imagínense que evidentemente más de alguna, porque datos en poder de hoy mismo son más de 150 personas las que han fallecido. Y no se trata, yo insisto en este asunto, no se trata de entrar en un conflicto sobre el tema de las estadísticas, porque sé que en el gobierno son muy sensibles cuando uno habla de esto, o cuando yo les decimos aquí en el noticiero que son más de 100 las que van a reportar hoy. No se trata de eso, se trata más bien de contribuir de forma a decir la verdad, decir la realidad de lo que está ocurriendo, y en función de eso tomar las mejores decisiones, las decisiones correctas y las decisiones oportunas, porque de lo que se trata es de salvar vidas.
no se trata de un asunto de competencia, y eso quiero dejárselo bien claro porque sí he recibido alguna información de que creen que se trata de una competencia entre lo que dan allá y lo que damos acá, doctor, pero lo que se trata es tener la información para tomar decisiones correctas, no decisiones basadas en información que no es una información actualizada. Por eso la insistencia, actualizar esas pruebas, Sí. salir de esas pruebas lo más pronto posible y dar los datos como usted lo está dando hoy, como el ejemplo que nos da el Seguro Social. El ejemplo de esto es una contribución en relación a que puede ser que la población guarde confianza cuando la semana pasada decíamos que la positividad era el 30% y la positividad de estos 5 días es el 31%. Entonces usted podría decir, bueno, ¿será que se va aplanando la curva? Porque los positivos salen igual, o sea, las semanas siguen subiendo y los positivos no cambian, no. Pero esto para mí representa un dato importantísimo para el análisis, para la recomendación, para que el pueblo hondureño conozca esta información, la procese y vea que en la medida que las semanas han ido pasando, la posibilidad de salir contagiado es mucho más alta. Eso también denota que está circulando más el virus y también la capacidad que el grupo de salud está teniendo en estos lugares para poder identificar quiénes son posibles candidatos a ser portadores del virus, porque están haciendo un buen escauteo, porque esto no le debe sorprender a uno cuando en algún momento salga el 80% positivo. Buena selección clínica, buen criterio clínico que vemos cómo se está dando en el Seguro Social y no decir que en la Secretaría no se está efectuando. Lo que pasa es que a lo mejor se están buscando los casos, como tenemos conocimiento en San Pedro Sula, en algunas colonias de acá, pero esos resultados como tienen una mora, entonces no se puede ver el trabajo efectivo en relación a ponernos en un contexto real, porque ahora vamos a hablar mucho del término, positividad. Eso es el término nuevo. La positividad nos dice cuál es el comportamiento de la enfermedad independientemente del número de pruebas que se hagan. Y lo más importante, ya no sé si la estrategia es seguir fortaleciendo los hospitales con los ventiladores y con la atención o la estrategia en este caso. ¿No cree usted que debería de ser más una cuestión preventiva y la labor intensa y que se debe reforzar y de apoyar, pero de manera decidida y contundente en la atención primaria, en los centros de salud? Hemos entrevistado aquí muchos alcaldes y encargados de regiones de salud del interior del país y nos dicen lo que más necesitamos aquí es personal médico para que nos ayuden a atender y no necesariamente tener que ir hasta al hospital, en este caso Catarino Rivas o el Toras en Tegucigalpa, Leonardo Martínez, al Seguro Social a que nos atiendan. Esa atención primaria, esa contención del virus allá, creo que esa es la prioridad en este momento. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, indudablemente nosotros con nuestro sistema de salud precario, ¿verdad? Con algunas deficiencias, no nos podemos muchas, doctor. dar el lujo de enfrentarnos. Históricas deficiencias. De ponernos de frente, correcto. De ponernos de frente al COVID-19. No lo podemos enfrentar de frente, no puede ser una estrategia de esperarlo. Usted sabe que hay que ir a buscarlo. Hemos hablado de la estrategia domiciliaria. Así decía el doctor Valerio. Esperamos que se siga reforzando. Así decía el doctor Valerio, el intensivista en San Pedro Sula, el doctor Fernando Valerio, decía, esta es una cuestión clínica incluso, no tenemos que esperar las pruebas, siempre hemos trabajado así los médicos. Y tomar decisiones en ese sentido. Ya él incluso hasta ideó el tratamiento, el medicamento que se debe de tomar en las distintas fases. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no fortalecer eso? Sí, el trabajo tiene que ir encaminado a esto, que esos equipos de respuesta rápida que ya han hecho sus visitas se está tratando de fortalecer. Creo que se debe de motivar, incitar a que eso se dé de manera pronta, porque eso será la respuesta. Porque en la medida, como usted ve en esas proyecciones que nos ha presentado el día de hoy, pueden llegar a ser perfectamente. En la medida que nosotros nos estemos quedando cortos en la acción, la gente no va a llegar a los hospitales. La gente, siento yo, que ya está perdiendo el miedo de ir a los hospitales, y qué bueno eso, ¿verdad? Pero no solamente que llegue cuando ya tenga la dificultad respiratoria, la posibilidad del que llega con dificultad respiratoria de complicarse es más del 50%. Sí. Imagínense que esta proyección dice que podemos llegar a tener 12,000 pacientes en condición crítica. Cuando habla de condición crítica, ya son pacientes que tienen que ser entubados, son personas que tienen que estar con ventilador. Van a fallecer. No hay otro camino. Esa es la realidad. Van a fallecer.
Si nosotros nos queremos enfrentar a un escenario de esos, es imposible. Si podemos llegar a aspirar a lo mejor, ¿a qué? En el mejor escenario, pensemos y veamos que a lo mejor en un par de días podemos tener que unas 500, 600 camas de unidad de cuidados intensivos. O sea, doctor, Ajá, con 1000 pacientes, con menos de 1000 pacientes, esto colapsa. Sí, sí, lógico, porque no se tiene la capacidad de dar esa cobertura. Entonces, nuestro país no se puede dar el lujo, si ni las potencias se dieron, mire lo que les ocurrió. Cuando su sistema de salud colapsó, la cantidad de muertos fue innumerable. Sí. Y claro, según el sistema de salud, el colapso va a ser dependiendo cómo están fortalecidos. Sí. A algunos nos tocará en las primeras de cambio. A otros les ha tocado cuando la pandemia ya iba en la semana 10, 11 y 12, como ocurrió en España e Italia. Pero nosotros estamos, no olviden, no hemos llegado ni a la 8ª semana. Sí. Aquí no hemos llegado ni a la 8ª. Y el ascenso se los dijimos. Algunos creían que era hacerles temor, que era estar soñando con números. Muchos hoy están reconociendo esto de las proyecciones, porque son proyecciones, o sea, no somos alguien que venimos a crear los números. Esto solamente es ver el comportamiento mundial y poderlo llevar al contexto nacional, si esto no es nada complicado. El decirles cuántos casos van a haber, para mí no es complejo. Tengo que adaptarme a la condición de las pruebas para saber cuántos casos son los que vienen y cuánto sería lo ideal, ya es una proyección diferente. Pero bajo todos esos escenarios el incremento sigue. Si estuviera en sus manos, ¿qué haría? ¿Cuál sería la primera decisión? Si le dicen a usted, mire, mañana usted decide qué hacer aquí en tema de salud y COVID-19, ¿qué haría? Bueno, lo primero es fortalecer las visitas domiciliarias para poder hacer la identificación de todas las personas que pueden tener síntomas y que se han quedado en sus casas. O sea, el 70% aproximadamente de las acciones en este momento en el país deben de ir encaminadas hacia la prevención y atención primaria. Porque ya la prevención se queda no solamente en el consejo de que hay que lavarse las manos, que estamos de acuerdo, usar gel de mano, usar mascarilla, distanciamiento social, uso de microdacin, hacer gárgaras de sal, de lo que sea para bajarle a esto, pero eso no solamente se debe quedar en el consejo, tenemos que ir a visitar, o sea, tenemos que mapear a todo el país y hacer esas visitas domiciliarias con el objetivo de tener una atención primaria, es la atención casa a casa. Eso es lo que se necesita, puerta a puerta, llegar hasta ellos para poder identificar estos casos sospechosos, hacerles la prueba entre prueba PCR y la prueba rápida. Si yo en este momento tengo una mora de 700 pruebas, entonces haría un muestreo al menos del 50% de mora y el 50% de la actualidad, y con eso plantearía los escenarios y le diría yo, el 45% de lo de hoy ha salido positivo. Lo que tenemos en mora tenemos un 31%. La realidad es que nosotros estamos creciendo en la positividad. Esa es la realidad. Hoy la tenemos, gracias a los reportes que hemos recibido y la información como la hemos procesado. Pero debe de hacerse así para poder identificar mayor casos. Ok, no tenemos suficiente cantidad de pruebas PCR para procesarlas de manera diaria. Entonces, es el momento de validar las pruebas rápidas. Con las pruebas rápidas, si usted tiene más de 3 días con síntomas, tiene 4 mínimo de incubación. ¿Cuánto es eso? 7. Con 7 días en adelante, la prueba rápida puede salir positiva. Que le va a dar el 80% y que puede salir un 20% negativa teniendo la prueba negativa en el reporte. Sí, pero no me puedo basar en el 20%. Tengo que basarme en el 80%. O sea, los números son elementales, son sencillos de aplicar. Sí. Pienso que, bueno, las autoridades conocen este tipo de recomendaciones, sé que están sobre eso, pero ese es un análisis, no necesita usted estudiar 10 años. Matemática sí. Aplicada a la ciencia médica. Sí. Estos son números que la misma pandemia nos ha exigido al médico que se actualice. Y muchos números, como lo manejamos, se maneja mucho muy en bien. Todo el país por colegas que hacen buenas estadísticas sí. también. Y las pruebas no curan. Lo que va a curar es el diagnóstico y el medicamento, el tratamiento oportuno. Eso es. Sí, correcto, eso totalmente. Hay que hacer las pruebas para tener resultados y el actuar de manera inmediata. Pero lo que decía el doctor Valerio, donde no van a hacer pruebas. Pero lo que decía el doctor Fernando Valerio el domingo en 30-30, decía, mire,
sospecha de COVID, inicie el tratamiento, inicie el tratamiento. No hay pruebas rápidas, no hay PCR, inicie el tratamiento si usted tiene los síntomas a los que usted ha hecho referencia, doctor Videa. Muy bien, doctor Omar Videa, 433 pruebas ayer, 410 hoy. No es la idea, ¿verdad?, que vayamos para atrás, la idea es que más bien vayamos sumando. Sí, lógicamente esperaríamos que se haya integrado los reportes del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ¿verdad? No conocemos la información a cabalidad, si se fueron integradas estas 73 pruebas efectuadas en horas de la tarde, tengo entendido que fueron pasadas para poder ser sumadas al reporte de hoy. Eso es lo que asumimos. Pero son 499 casos nuevos. Fuera de todo este análisis, eso es lo que tenemos ya en la semana número 8, con 6 días en promedio. Nos está dando un aumento ya del 72% de casos nuevos en lo que es la semana número 8, Francisco Morazán, que consideramos, lo hemos venido hablando, el Distrito Central va a repuntar en casos, va a superar a Cortés para los próximos días en función a los reportes de nuevas pruebas. Un momentito, ¿usted está diciendo que el Distrito Central va a superar a San Pedro Sula o a Cortés? Es decir, ¿Francisco Morazán puede superar a Cortés en casos? Sí, correcto. Vea algo que hemos venido hablando. Póngame el cuadro, perdón, doctor, póngame el cuadro si tuviéramos actualizado o lo actualizamos con los datos y ya lo vamos a poner para comparar los datos que tiene Cortés con los que tiene Francisco Morazán. Para que usted me haga un comentario sobre eso. Antes de eso, doctor, ¿sabe algo? En Cortés, hoy, ¿sabe cuántos centros de salud están cerrados, doctor? Andan haciendo ¿sabe cuántos centros de salud están cerrados en Cortés? 84. Hay 84 centros de salud cerrados en Cortés. Y el punto es lo que estábamos hablando y lo que planteaba el doctor Fernando Valerio el domingo en 30:30. Él decía, hay que ir a atacar allá. Si un paciente tiene los síntomas de COVID-19, déle el tratamiento de COVID-19 allá en el interior del país, en el centro de salud, para no esperar que ese paciente se complique y ese paciente venga a dar aquí con síntomas ya graves, con el riesgo de morirse. ¿Qué se necesita entonces? Tener abiertos los centros de salud, tener el personal médico ahí y tener el medicamento básico para tratar a cualquier persona con los síntomas parecidos al COVID. No es COVID al final, pero le dio el tratamiento, no pasa nada, ¿sí o no? Totalmente, y lo hemos hecho yo he contado la experiencia aquí en su noticiero de que hemos tenido casos en los cuales nos ha tocado tratar y nos vamos a esperar una prueba. Si nos vamos a esperar una semana para definir con los datos clínicos, lo estamos viendo aquí. No hay PCR. No hay PCR. ¿Aquí cuántas pruebas llevamos? No llevamos ni 6,000 pruebas desde que comenzó esto, doctor. No llevamos ni 6,000 pruebas desde que comenzó esto. ¿Cuántos tenía El Salvador y Costa Rica? Más de 15,000 cada uno. El Salvador 29,000 al domingo y ha llegado a 31 ahora. PCR. Y Costa Rica, PCR, y Costa Rica tenía 13,800 y ahora estaba en 15,000. Bueno, imagínense que nosotros no llegamos a 6,000 PCR, por las razones que sean. No hay PCR. Llegamos tarde a comprar al mercado y no nos están facilitando las pruebas, entonces la estamos raleando. Bueno, lo que sea, pero no hay PCR. Tampoco se están aprobando todavía las pruebas rápidas. ¿Ya las aprobaron, doctor? Sí, ya hay un lineamiento para efectuar pruebas rápidas. De hecho, en San Pedro Sula, por iniciativas, tengo entendido yo, de la alcaldía municipal, se ha dotado a personal de salud que está haciendo las visitas domiciliarias y ayer comentaba una autoridad de la región de Cortés que habían realizado 200 pruebas y que la mitad habían salido positivas. Ahí venimos con el respaldo. Estas son pruebas rápidas. ¿Cuántos salieron positivos? La mitad. ¿Cuántos salieron positivos hoy en San Pedro Sula? El 66%. Andan muy similares. No hay que temerle las pruebas rápidas. Si están validadas, no tengámosle miedo. Queremos resultados pronto. Vean este ejemplo que salió de las autoridades de la región. 200 pruebas realizadas en San Pedro Sula el día de ayer. Pruebas rápidas. La mitad salieron positivas. Hoy, con una muestra del Seguro Social, se hicieron 33 pruebas, 22 salieron positivas, el 66%. Esos son datos actuales para poder hacer un análisis de la realidad del COVID-19 en el país. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos acercando
a saldar esa mora, ese va a ser el porcentaje de positividad, porque hoy el dato nos arroja un 22.43%. Ese es el porcentaje de positividad del día de hoy, que sabemos que no es lo que está ocurriendo actualmente en el país en función de los resultados obtenidos con pruebas efectuadas el día de hoy, o tomadas el día de hoy, mejor dicho, sí, a pacientes, porque efectuadas pueden ser de muchos días atrás. Pero yo insisto, doctor, PCR no hay. Las pruebas rápidas, pues ahí las están haciendo unos, las están haciendo otros, y usted mismo ha dicho que si bien es cierto, las pruebas rápidas podemos salir desde al paso con este asunto. También puede la misma doctora Lorenzana nos había dicho, esas pruebas rápidas le pueden decir que es negativo y después allá la PCR le confirma que es positivo. La prioridad, doctor, y discúlpeme que yo insista en esto, pero fue usted el que sembró la semilla. El punto es, y el doctor también, Valerio, en San Pedro Sula, es razonable, es lógico desde todo punto de vista, con cualquier persona de 3 dedos de frente, dice, una persona con síntomas de COVID-19 tiene que ir a su centro de salud. En ese centro de salud tiene que haber personal médico capacitado, clínicamente lo observa, le da el tratamiento de COVID-19 y ahí contiene el virus. Pero aquí pareciera que estamos esperando más. Las PCR, las pruebas rápidas, las camas, los ventiladores, etcétera. Y no es allá, doctor, donde tenemos que enfrentar o esperar el virus. Es en el interior del país. Ese es el enfoque que yo quisiera que se le pudiera, el abordaje que se le tiene que dar a este asunto y de manera urgente. Sí, porque la letalidad va a seguir aumentando, lastimosamente. Usted ve los reportes ya oficiales, nos llevan a 93 fallecidos, lo que nos da una tasa de letalidad actualmente del 7.32%, y nos estamos moviendo en ese número, pero con 84 centros y 10%. Pero con 84 centros de salud cerrados en Cortés, no podemos hacer esto. No podemos hacer. Yo quisiera pensar que esos centros están cerrados porque se está haciendo los abordajes domiciliarios. Ocotepeque ya reportó su primer caso, solo nos queda Islas de la Bahía y Olancho sin caso, ¿verdad? Y, perdón, Olancho y gracias a Dios confirmaron ya ayer, perdón, sí. Solo nos queda gracias a Dios. Gracias a Dios. Islas de la Bahía. 2 departamentos. Sí. Bueno. Correcto. Era lo que se esperaba, se va a diseminar en todo el país. Sí, sí. Aquí está el dato de lo que usted decía, la comparación. ¿Cuántos tenemos en Cortés y cuántos tenemos en Francisco Morazán? Hoy, este es el dato actualizado con las pruebas de hoy. 899 en Cortés, Francisco Morazán 202. ¿Usted dice que se va a superar ese Francisco Morazán a Cortés en casos, doctor? Bueno, si usted bien pudo apreciar, ¿verdad?, lo que el doctor Francis Contreras decía, eso es lo que venimos mencionando desde la semana pasada, densidades poblacionales, ese es el nuevo término a analizar. Distrito Central tiene 6 veces más pobladores por kilómetro cuadrado que la ciudad de San Pedro Sula. La probabilidad de contagiarse en esta zona es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tenemos más aglomeración. Entonces, el virus le favorece estos ambientes. Por eso es que el Distrito Central tiene mucho más riesgo pese al número que lleve San Pedro Sula. Lo que pasa que todavía es más fácil, por llamar así fácil, entre comillas, poder intervenir una zona donde tiene en este momento 115 casos nuevos en la semana o 215 casos totales en lo que va de la pandemia, a un sector donde casi ya va a llegar a los 1000 casos antes de que esta semana calendario termine. Eso sí es cierto, pero si las medidas no son adoptadas, lógicamente no será nada extraño que el Distrito Central dentro de aproximadamente 2 semanas ocupe el primer lugar. Esa es la tendencia, licenciado Melgar. Mira, aquí tenemos y hemos tomado el punto de la objetividad en los análisis. O sea, estos son puntos matemáticos, estadísticos de comportamiento de enfermedad. Antes se sorprendían cuando solo iban 400 casos hace 3 semanas y ahora tenemos 1270, porque esos son los comportamientos que uno está viendo. Uno ve las acciones y en función de las acciones y ve cómo va la evolución de la enfermedad, hace los cálculos y vea que eso es lo que resulta. Densidades poblacionales altas han sido las ciudades con mayor complejidad, con mayor número de casos en todos los países del mundo. Entonces, si nosotros que en el Distrito Central, que tenemos la capacidad de hacer esa contención, todavía no la hacemos de manera adecuada, nos vamos a convertir en las ciudades más afectadas por COVID-19. Por eso usted que nos está viendo en este momento,
tiene que acudir a los centros asistenciales. Si no han llegado a su casa a tomarle la prueba y que todavía no le ha llegado el resultado de la prueba, váyase, acuda, exija que le hagan la prueba y que le inicien tratamiento. Porque como le digo, en caso personal, vuelvo y lo repito, no estoy promoviendo cosas que yo no hago. A mí me ha tocado en mi consulta iniciar tratamientos por COVID-19 porque no voy a dejar morir una persona por un resultado. Así es. Y eso es aquí usted, en Tegucigalpa, imagínense en el interior del país. Con más razón, ¿verdad? Sí, Tegucigalpa tiene el seguro, tiene el hospital escuela, tiene los hospitales privados, lo que sea aquí, pero imagina allá en el interior. Bueno, doctor... Sí, es mucho más complejo, pero recuerde que sí se tiene que ver que esta condición, cuando ya está intensificado el virus en el cuerpo, claro, no anda habiendo condición y logística, por eso es que tenemos que hacer la contención. Bueno, doctor, otro asunto, vea, ¿se acuerda la gráfica que nos mostró también aquí el doctor Umaña? De San Pedro Sula. Sí. Nos decía en el día 56, ¿hoy qué día estamos? Hoy es el día 56 con el COVID-19 sí, en Honduras. La proyección que nos daba el Seguro Social, y nos comentaba el doctor Umaña hace poco más de un mes, creo yo, decía 1.367 casos confirmados de COVID-19 al 6 de mayo. Hoy es el día 56, hoy. Desde el 11 de marzo a hoy 5 de mayo han pasado 56 días con el COVID-19 y decían 1.367. ¿Cuántos tenemos? 1.270. 1.270. Ahí está la cosa, mira. Sí, esa fue una proyección hecha con anticipación. Sí. Hace más de un mes de eso. Igual hemos compartido eso. Hace un mes de eso. Casi dos. Casi dos, ¿verdad? Sí. Sí, fue en marzo eso. Recuerdo al inicio de la pandemia cuando hicieron esa proyección que usted tiene ahí en pantalla. De hecho, mire, si ahí tiene la fecha. Avisoraba eso. Tiene la fecha ahí, 21 de marzo. Sí, y en la medida que los días van subiendo, el incremento de casos será mayor. Y el detalle es que en la medida que ese incremento se propone, exige un número mayor de pruebas. Por eso es que estos modelos no resultan cuando van exigiendo más pruebas y se siguen haciendo las mismas. Entonces, este modelo que usted ve es un modelo de lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en la realidad, pero probablemente no se va a poder representar en las siguientes semanas porque ese modelo, igual que el que nosotros estamos presentando, exige un número de pruebas mayor a la semana anterior. Y si nos quedamos estancados en el mismo número de pruebas, lo que nos va a incrementar los casos es el grado de positividad de la semana, más no el número de pruebas. Nos vamos a basar en la positividad para hacer las proyecciones si sabemos que va a venir un mismo número de pruebas, porque si usted ve en ese cuadro, le está presentando desde ahora en adelante aumentos desde el día 55 de 300 casos nuevos. Y para tener 300 casos nuevos, usted necesita mínimo 900 pruebas. Bien. Si no, ese modelo no va a resultar, porque necesita un número superior de pruebas. El 25 de marzo fue esa entrevista. Correcto. El 25 de marzo, con el doctor Umaña. Es una proyección que dio el Seguro Social. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Un gusto y estaremos atentos a seguir orientando a la población y sin duda alguna el análisis del jueves viene sumamente cargado y hay mucho trabajo por hacer para procesar estos números y poderlos llevar a la población de una manera que pueda ser recibido para poder actuar. Repito, mi último consejo, licenciado Melgar, rápidamente, es que la población debe de acudir a los centros si está con síntomas. Si conoce de personas que está con síntomas y tuve contacto, también vaya, aunque usted no tenga síntomas, porque es obligación atenderlos, tomarle la prueba y comenzar un tratamiento. Y los médicos, los colegas a nivel nacional, mensaje, no tenga miedo, los fármacos que sirven para tratar el COVID-19 no matan, lo que mata es la enfermedad. Buenas noches.